mencionaremos la ampliación de las becas condonables, que de 9.000 millones la pasamos a 19.000 millones. Exclusivamente nos concentraremos en cómo accesar a la universidad y tener forma de competir, porque si no nos capacitamos es difícil que podamos dar la pelea. Y lo otro, que lo tengo, el primer proyecto que inicié fue la carretera Popayán-El Plateado en la costa caucana del Pacífico, que duele decirlo, en pleno siglo XXI nuestra gente no tiene vía carreteable, dejó de ser competitiva, dejó de sembrar. ¿Por qué? Porque si llevaba el coco a Buenaventura le pagaban la docena como le venía en gana. ¿Qué hicieron? Llegaron unos señores que tenían sus recursos, con una semilla, sacaban su mercado, les pagaban anticipado y la gente no volvió a sembrar. Si no tenemos una vía carreteable no nos volvemos competitivos. Exactamente, educación y vía carreteable a la costa pacífica. Nosotros, las organizaciones Los Palenques, trabajar en los temas de etnoeducación, etnoterritorio, etnodesarrollo, territorialidad y vida. Legislar desde el punto de vista económico para que se generen condiciones, oportunidades de desarrollo para la región en todo el país. Diría yo que el principal problema que hoy está atacando al pueblo negro es la división entre nosotros mismos. Si nosotros, como negros, seguimos en esa individualidad como pueblo, nunca vamos a llegar a una unidad democrática como tal para lograr realmente lo que nosotros, los derechos que nosotros tenemos dentro del Congreso Nacional. Otro tema que veo de sumamente importante es la discriminación en cuanto al género femenino. Nosotros andamos en estas campañas y la tiranía para las candidatas mujeres es fuerte. Muchos nos ven como el sexo más débil, pero yo creo que somos el sexo más fuerte, porque una mujer que organiza desde la casa es una mujer que organiza en cualquier parte, en cualquier lugar, donde quiera que se les coloque. El otro tema que me parece fundamental es el tema en cuanto a la educación. Si nosotros no los educamos nosotros mismos, pues no vamos a poder educar a nuestras próximas generaciones. El tema de inclusión. Yo creo que en realidad no hay políticas públicas incluyentes para toda la comunidad afrodescendiente, no hay para los jóvenes, no hay para las mujeres, no hay para el adulto mayor, no hay para los deportistas, no hay absolutamente nada. Construir un país diferente, y un país diferente para los niños que vienen detrás de nosotros. Acá los desafíos que tenemos tienen que ver con que podamos impulsar desde el Congreso de la República unos marcos legislativos que efectivamente generen equiparidad, superen el racismo estructural y desproporcionado que sufren nuestras comunidades, y que a partir de ahí precisamente podamos construir la paz que tanto se ha venido alardeando en estos últimos años en el país. De manera que nuestra agenda en el Congreso no puede estar de espalda al contexto nacional. Tiene que atender la realidad puntual de los afrodescendientes y abocar la realidad nacional, los temas estructurales. En ese sentido, lo que el pueblo afrodescendiente puede hacer con una curul es reorganizarse en el sistema político colombiano. Ahora bien, esa forma de participación, esa forma de relacionamiento de los afrodescendientes para con el sistema político cambia si tomamos la curul como una ventana de oportunidad. Para mí, pienso que antes que una política, debe ser un dogma de vida del respeto hacia la mujer. Una cosa que yo considero importante y trascendental para superar de alguna manera ese conflicto que hay al interior de la comunidad nuestra en todo el país, porque no es en el Pacífico, en todo el país, es que tenemos que emprender una cruzada nacional
a través del diálogo para ver de qué manera podemos buscar puntos mínimos de entendimiento para que zanjemos esas diferencias que surgen todos los días y que nos hacen tanto daño. Yo creo que ese desafío sigue estando allí, porque nuevamente los intereses muy particulares que han atravesado el movimiento social afro imposibilitaron que la agenda del primer congreso se implementara, y esa agenda, a mi modo de ver, Melanio, sigue siendo vigente. Yo creo que es parte de los esfuerzos que desde el Congreso hay que impulsar, porque no se puede seguir convirtiendo el movimiento social en un movimiento de intereses particulares, sino que tiene que ser un escenario puesto para la participación, para la disertación y para la construcción conjunta de los afrodescendientes, y que a partir de esa construcción conjunta podamos hacer las gestiones en el Congreso, en el alto gobierno, y podamos empezar a superar la realidad tan tenaz que tenemos. ¿Cuál sería su propuesta para trabajar en ese marco del proceso del posconflicto? Víctimas somos absolutamente todos. Por un conflicto que nos afectó en diversas situaciones y formas, yo creo que quienes me conocen saben perfectamente cuando me refiero que el conflicto me afectó, porque fue así. Es decir, a los 14 años el conflicto llegó a un tío, a los 15 llegó a mi abuela, a los 16 llegó a mi hermanito menor y a los 17 años llegó a mi mamá. Y todo ocurrió en la ciudad de Buenaventura, y yo creo que parte de mi propuesta, mi política para cambiar o salir un poquito del margen del conflicto y superarlo, es primero hay que cerrar el capítulo. ¿En qué sentido cerrar el capítulo? Hay que tener verdad y sanación. Si no hay una efectiva verdad, sigue ese resentimiento que se genera en los pueblos y no avanzamos. Dos, hoy le hago y pongo como tela de juicio mi hoja de vida. ¿Y por qué mi hoja de vida? Porque me dediqué a la academia, es decir, dije, bueno, mis papás no están, el conflicto me golpeó, soy profesional, tengo 3 posgrados hoy en mi hoja de vida, y todo eso ¿para qué? ¿Y por qué lo narro? Porque creo que hay que construir primero sobre la base de la educación. Una debilidad notoria del pueblo afrodescendiente es la inexistencia de un mecanismo de concertación y coordinación autónoma. ¿Cómo fortalecerá una instancia así desde la Cámara? La pregunta la hace Arleyson Arcos. Es un tema especial en la conexión que estamos poniendo sobre la mesa, sobre para dónde va el país y los afrodescendientes. Tenemos, si se quiere, 2 brazos de la participación política. Una es la participación que tenemos como ciudadano colombiano, y otra es de la participación vía la participación política electoral, que esa es en la que yo más me he concentrado en los últimos años, a pensar cómo le hacemos ante el escenario de dificultades para concertar y crear un avance. ¿Cuán viable es una coalición entre los candidatos y candidatas para potencializar nuestros esfuerzos como comunidad política? Qué bueno sería entonces que este foro, doctora Licenia, contribuya de alguna manera a que todos los compañeros que estamos en esta lucha por alcanzar una de esas 2 curules, tengamos la posibilidad, si no se da en estos 17 días que faltan para las elecciones, de sentarnos después del 11 de marzo a ver cómo podemos avanzar en esa dirección, en esa idea, que a mí me parece importantísima, porque es claro que si nosotros vamos al Congreso de la República representando a un partido, perdemos automáticamente la identidad como afrocolombianos. En el 2010 hicimos un ejercicio imitando el Black Caucus, la bancada de parlamentarios norteamericanos. No importa el partido que usted se elija, después de estar en el Congreso, si tiene identidad afro, negra pues, que llamamos nosotros, creemos la bancada afro y le dimos continuidad a un proyecto que venían liderando algunos compañeros que nos antecedieron. El presidente en la Cámara inicialmente fue este servidor, en el Senado fue el senador Edison Delgado, posteriormente Emel, y así sucesivamente. Les quiero contar que tuvimos identidad. Ya no llegaba Heriberto Arrechea ni Jairo Inestrosa donde un ministro, íbamos 14 congresistas afro a pelear por la región.
La pregunta hecha por Sonia Camacho. En el marco del derecho propio, Daniel, ¿usted considera que el Consejo Nacional Electoral es competente para decidir sobre este espacio de representación de las curules afro? Certeramente, simplemente no es competente, ni en el marco del derecho propio, ni en el marco del ordenamiento jurídico del país, porque su papel no es decidir los criterios para la inscripción de los candidatos afros al Congreso de la República. Ese no es su papel. Su papel es verificar si los criterios, primero, que están en la Constitución Nacional, segundo, en las sentencias de constitucionalidad algunas y en otras de tutela, tercero, en los conceptos del Ministerio del Interior como ente que, si bien tampoco estoy de acuerdo con sus regulaciones, regula la materia de la participación. Pues el Consejo Nacional Electoral ha violentado todos los preceptos constitucionales, jurisprudenciales y legales en materia de este derecho a la participación política de los afrocolombianos como pueblo, porque insisto en lo que dije al principio, no hicimos derechos para los afrocolombianos de primera, de segunda o tercera clase, no hicimos derechos para afrocolombianos en lo rural y otros derechos para los afrocolombianos en lo urbano. Hay una cosa clarísima, el Consejo Comunitario no es la organización de la organización del pueblo negro, el Consejo Comunitario es simplemente una forma organizativa que se estructura para recibir en administración las tierras de propiedad colectiva. Entonces, eso no se puede confundir. La Corte Constitucional y el convenio 169 de la OIT son clarísimos en manifestar que los estados deben respetar las formas como se organizan los pueblos, la diversidad del pueblo. Eso está en repetidas sentencias de tutela de esta Corte Constitucional y yo no entiendo, y Heriberto se expresaba sobre la solidaridad y él sabe que desde el primer día que le violentaron sus derechos estuve ahí apoyándolo, estando yo en el INCODER con Silvio Garcés, conceptuando en favor de que él tenía el derecho por ser afrocolombiano de acceder a la curul, porque era la persona que estaba seguía en votación. Entonces, los conceptos están, la argumentación jurídica está, pero es que también tenemos una institucionalidad tan débil y tan mediocre, perdónenme la expresión, porque no se puede llamar de otra manera un Consejo Nacional Electoral y unos abogados magistrados del Consejo Nacional Electoral abocando conocimiento de unas demandas profundamente antijurídicas. Entonces, esas demandas deben rechazarse de plano, porque sus argumentos no están armonizadas ni con la Constitución, ni con la jurisprudencia, ni con la ley y el marco normativo. Lo que ocurrió hace 4 años, creo que los que tuvimos la dicha de leer la legislación que salió, la jurisprudencia, tenemos claro varias cosas. Una, esos fallos de tutela que se presentaron están creando derechos, pero de forma retroactiva. ¿Qué significa eso? Que a una elección de 2014 le aplicaron un fallo de 2015, que perjudicó a la comunidad, sí o no. Yo creo que eso ya cada uno puede hacer como el juicio respectivo frente al tema de los fallos. Ahora, yo pienso que está un poquito desenfocada la respuesta, Dani, y te voy a decir por qué. Porque el Consejo Nacional Electoral no está legislando ni generando precedente jurisprudencial. Él lo que está haciendo es, a través de una demanda que llegó dirigida a él y que debe el Consejo Nacional Electoral responder la demanda de fondo y no de forma, diciendo, bueno, yo leí todas las demandas, te cuento, están demandando la inscripción de los candidatos, mas no está garantizando los requisitos para inscribirse. Las demandas puntual lo que dicen fue, o en el caso de nosotros, decía, Poder Ciudadano avaló a María Teresa, eso es falso. Poder Ciudadano inscribió a María Teresa, por eso el Consejo lo que hace es verificar que los requisitos que quedaron establecidos en una tutela anterior se cumplen para la elección. Es como si tú cogieras una checklist y dijeras, ok, tiene pasado judicial limpio, ok, tiene temas disciplinarios pendientes, ok, tiene inscripción, ok, tiene aval, ok, pasa.
revoca la demanda. Porque es que además la persona que hizo la demanda, les cuento a todas las personas en el auditorio, pues a mí sí me disculparán los colegas abogados, pero yo creo que el César lo que es del César. Es muy injusto, doctora Liceña, que una persona que es especialista en derecho penal y laboral esté demandando temas electorales, parta de la base. Y no solamente eso, además de que los demanda, coge el mismo modelo, la misma demanda, y lo único que le hace es cambiarle los nombres de acuerdo al Consejo Comunitario o de acuerdo a la corporación. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer sus demandas, porque las 42 listas nos demandaron, dicen exactamente lo mismo. ¿Y qué hace el Consejo Nacional Electoral? Solicita que se aporten las pruebas por las cuales se llevó a cabo la inscripción. Por eso, hoy, en el caso puntual de Poder Ciudadano, se revoca la petición o no se le da, digamos, que el lugar a la petición, porque encuentra que no hay elementos de base para decir que María Teresa Castro o Poder Ciudadano quedó mal inscrito, que es hoy la discusión. Por ende, yo creo que el papel del Consejo es muy claro. El Consejo no está legislando, no está creando derechos, eso ya pasó en unas sentencias anteriores, que hasta creo que con el doctor Heriberto las debatimos en un momento dado, y cuando nos inscribimos me preguntó, Tere, pero ¿cómo vas a hacer eso? Le dije, Eri, tema legal, una cosa es la inscripción y otra cosa es el aval. Por ende, les digo sinceramente que conozco el tema de fondo. Conozco el papel de cada uno de los organismos de control, de la registraduría, del consejo y demás. Y sé perfectamente qué se está decidiendo. No se está legislando. Se está diciendo es si faltó con un requisito para la inscripción o si carecía de aval. Punto. Por eso yo me extendí un poquito en la respuesta, porque consideré importante aclararlo, porque ha habido demasiada confusión y duda frente al tema de las demandas hoy en el Consejo. Gracias. Heriberto, el doctor Jair Valencia hace una pregunta muy puntual frente al mismo tema. Después de usted haber padecido como ningún otro ciudadano colombiano la negación de derechos políticos y civiles en general por parte del Consejo Nacional Electoral y las Cortes en general, ¿cuál es su recomendación a corregir hacia adelante en el espacio de representación de las comunidades negras? Gracias, Jair, por la pregunta. Pero antes quiero corroborar un poco lo que decía la doctora Teresa. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. El Consejo Nacional Electoral da vergüenza. Da vergüenza. Los magistrados, mal llamados magistrados, los premian, son los quemados en las campañas y los nombran magistrados. Estos señores conceptúan o legislan o hacen lo que quieren al vaivén de la danza de los dineros. Se los digo porque lo he vivido. Estos señores del Consejo Nacional Electoral a mí me dijeron que no podría accesar a la credencial porque me había avalado por una organización de base. Y la semana pasada, y ahora le explico porque la semana pasada estos mismos señores dicen que no puede ser avalado, sí, por la organización de bases, pero sí los consejos comunitarios o los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido la personería dentro de la circunscripción. Pues ¿cómo les parece que yo era congresista 2010-2014? Participé en una elección el 9 de marzo de 2014 y la personería del partido estaba vigente hasta octubre de 2014. Y para justificar su sinvergüencería, colocaron Movimiento de Inclusión y Oportunidades, perdió la personería. Y justificaron, y teniendo este servidor 20.712 votos, le dieron la credencial a la señora Vanessa con 563 votos. No hay derecho que en una democracia participativa, en una democracia seria, unos sinvergüenzas atropellan a las personas como lo están haciendo, que eso es lo que puede decir por estos señores del Consejo Nacional Electoral. Y con base a la pregunta, curándome en salud, les elevé una consulta a ellos y al Ministerio del Interior. Todos conceptuaron que debería inscribirme por un consejo comunitario que cumpliera con la 1066 de 2015. Para nosotros es muy lamentable que un tema que no se aboca en 3 años, después de todo el lío que hubo, donde la Corte Constitucional le pide al Consejo de Estado, cuando se quiera referir a los temas que está de participación de los pueblos afrodescendientes,
revise lo que nosotros estamos haciendo. Eso le había planteado yo incluso al doctor Arrechea cuando se presentó el inconveniente, y que por qué mirábamos con mucho curiosidad por qué el Consejo de Estado no revisa lo que la Corte Constitucional está diciendo sobre la materia. Y ahora la acción que está implementando extemporánea, con base en la misma ley de participación política, la ley que establece que todos estos procedimientos se tienen que plantear por lo menos 30 días antes al día electoral. Eso ya es una cosa, abocar conocimiento hoy por fuera de los tiempos, ya dice mucho y eleva el nivel de atención al tema. O sea, de manera que no me parece que sea un tema que se salde vía jurídica. Es un tema que se puede saldar políticamente, emitiendo un mensaje nacional al Consejo Nacional Electoral. Porque derecho para una cosa y para otra la hay en Colombia. Y eso está demostrando el Consejo Nacional Electoral cuando está abocando esos conocimientos de manera por fuera de los tiempos o extemporánea, que llaman jurídicamente. ¿Por qué el pueblo colombiano, no solamente afrocolombiano, debe votar por ustedes o pudiera votar por ustedes? Se visibiliza y maximiza uno de los graves problemas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Colombia. El de la representación y el de la representatividad. María Teresa es una joven hija de Buenaventura que desde la academia, desde la empresa, desde lo social en su fundación, siempre ha trabajado por el bienestar integral de las mujeres y de las personas. Un mensaje claro para las mujeres: siempre voy a luchar por ellas porque soy parte de ese gremio, de ese género. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos el derecho constitucional y legal de que resarzan cada una de las discriminaciones y dejadas de lado nuestros derechos que han venido vulnerando. Para los niños, quiero que hoy tengan claro que seré su voz en el Congreso de la República, ayudaré a que recuperen la esperanza. A los jóvenes, vuelvo y repito, somos la generación más preparada del país y creo que nosotros como jóvenes pensantes y actuantes, que hoy somos el presente del país, tenemos que ser nosotros quienes abanderemos los procesos y generemos la justicia social efectiva que se requiere. A los indígenas, a los afrodescendientes, a los trabajadores, al adulto mayor, absolutamente a todos y todas los colombianos, creo que estén convencidos que con mi llegada al Congreso de la República voy a seguir luchando por cada uno de ellos. Seré la voz de aquellos que no se logran escuchar, seré la voz de aquellos que por el terror o el temor no son capaces de expresarse, y estoy plenamente convencida que así como lo logré en la academia, así como lo logré desde la empresa, así como lo logré desde el sector social, puedo llegar al Congreso de la República a recuperar los derechos constitucionales y legales que por ese trasegar del tiempo nos han venido vulnerando y afectando. Ariel Palacio representa la posibilidad de seguir soñando y la posibilidad de que no nos impongan el futuro del país, la posibilidad de que lo construyamos entre todos y todas, la posibilidad de que nos hermanemos afrodescendientes para construir una nueva relación política en Colombia entre los afrodescendientes y los no afrodescendientes, para hacer el país que somos en realidad, ese que establece la Constitución Política Colombiana. Vote Consejo Comunitario de Yurumangui, vote por la Y, la posibilidad real para establecer una esperanza en este país. Soy un joven que desde muy niño se comprometió con el trabajo por los derechos de las comunidades y de los pueblos, porque he estado comprometido con la experiencia de trabajo comunitario, porque tengo experiencia institucional, de gestión institucional en favor de nuestras comunidades, porque creo en un país plural, diverso, porque creo en un país en el que todos los ciudadanos colombianos podamos vivir con dignidad, y porque me he formado al más alto nivel para poder lograr desde el Congreso de la República hacer una gestión en favor de los derechos de los pueblos afrocolombianos y de los sectores sociales populares de este país, empobrecidos y sometidos a profundas violencias. Lo que quiero decirles es, denme la oportunidad de que el Consejo Comunitario Renacer Negro, que tuvo a bien avalar a su hijo de su región, 301, o como decía el compañero Ariel, está integrada por hijos de la región, Leomés Mosquera y Davison Caicedo,
marque el Consejo Comunitario Renacer Negro que cualquiera de los tres lo hará bien. Primero que todo, mis agradecimientos. Y en segundo lugar, decirles que yo estoy pidiendo el favor a la gente nuestra en todo el país que me acompañe en una apuesta para llegar al Congreso. Tengo una experiencia, tengo una formación académica profesional. Y en segundo lugar, lo hago formulando una apuesta diferente, y es una apuesta que se construya con la gente y para la gente, en la cual la gente sea partícipe de ese proyecto,